Abacados. Oh Señor bendito. Bendito sea Hashem. Oramos por fortaleza. Para todos aquellos que están perdiendo familiares en medio de esta pandemia. Continuamente vemos bendito sea Hashem. Hay una vida acá que se conecta continuamente, que se le acaba de morir su madrecita, que el Señor la bendiga realmente, la fortalezca.
Lo bueno que era una sierva del Señor, y la muerte en el Señor pues no es tragedia. La tragedia es cuando la gente se ha apartado del Señor, pero Dios es fiel y misericordioso, aún que conoce los corazones y sabe quién le ha pedido perdón en su vida. Cuando un santo muere, es reconocido, porque es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y a sabiendas que algún día tu padre y tu madre te dejarán, con todo el Señor te recogerá, sabiendo que si existe el eterno, existe la eternidad, y si Él está vivo, también puede regalar vida eterna. Con ese proyecto Él envió a su Hijo para que tengamos vida en Él, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Oramos y bendecimos estas cosas siempre caen de sorpresa. Y todos estos días he visto a la persona reunida aquí a través de este medio con nosotros. Que el Señor tenga misericordia de su familia y les dé fuerzas, porque los golpes siempre son fuertes. Aunque uno sea fuerte, lo que necesita más de ser fuerte, necesita ser creyente. Saber que las palabras de nuestro Señor son reales. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El tema central del Evangelio, la confirmación de que el mensaje es verdadero, es que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Así como en Adán todos mueren y la muerte entró por Adán, también todos los que estén en Yeshua o en Jesús, o en el Mesías o en Cristo, tendrán vida eterna. Pero no por obras, es un regalo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo todos estos días he estado pensando en mis seres queridos que han partido. ¿Y qué haría una persona que no tuviera fe? Fuera inconsolable. Por eso en la Escritura te dice que no hay que ignorar acerca de los que duermen en el Señor. Para que no se entristezcan como los otros,
que no tienen esperanza. Él dijo, yo soy la resurrección. Algo más que un evento. Algo más que un evento. La gente a veces usa lenguajes que no han entendido plenamente. La mayoría de gente quiere ser arrebatada e irse. Están preocupados si es antes o después de la tribulación. Ese es un lenguaje para niños realmente, para aquellos que no han comprendido la Escritura. El tema en la Biblia no es arrebatamiento. El tema en la Biblia es resurrección de muertos. Los que queden a la última generación serán alzados juntamente con los que van a resucitar de entre los muertos, para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Donde Él está, estará su servidor. El tema era que los muertos habían de resucitar. Que así como nuestro Señor resucitó, así como Adán dice, y murió, y murió, y murió. Cuando llegó del Señor dice, y murió. Pero al tercer día, se levantó de entre los muertos. El tema de 1 Corintios es que nuestro Señor ha resucitado. Y como somos un cuerpo, todo el que esté en Él, y si le ha tocado morir, o mejor dicho, partir de esta tierra abandonando su cuerpo, también tiene el derecho de resucitar su cuerpo, porque ellos están vivos y están presentes al Señor. El polvo volverá al polvo donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El libro de Hebreos 6 dice que el tema de la resurrección de los muertos es un tema de bebés, de leche, de lechita en Cristo. No lo digo por menosprecio, lo digo porque la mayoría se ha centrado en algunas porciones aisladas de la Escritura y no en el contexto completo. El Evangelio tiene que ver con ese mensaje de que algo glorioso pasó cuando nuestro Señor se levantó de los muertos. En Hechos 2 dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Que la muerte no es un final, solamente es el impasse. Las personas que están en el Señor no mueren eternamente, mas han pasado de muerte a vida. Es necesario tener bien claro estos conceptos de fe. Perdón, para que no se entristezcan. Como los otros que no tienen esperanza. En el capítulo 2 del libro de Hechos dice así: hombres de Israel, oigan estas palabras. Yeshua de Nazaret fue acreditado por el Señor, aprobado por Dios ante ustedes, con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él, de Yeshua, entre ustedes, como ustedes mismos saben. Todos lo habían visto ministrar en todos esos años. Era famoso. Nuestro Señor no era cualquier persona, era un líder famoso. Su fama se difundía por todas las regiones, aún fuera de Israel. Sanaba a muchos y echaba fuera a muchos demonios, y predicaba y enseñaba con autoridad, con conocimiento del escrito está. A este que fue entregado por el predeterminado consejo de Dios,
ya estaba hecho, escrito, que él tenía que morir. Y lo mataron, clavándolo en la cruz, por manos de inicuos. Lo mataron los inicuos, los soldados romanos. Pero el Señor, Elohim, le levantó de entre los muertos. Lo levantó de entre los muertos, desatando los dolores de la muerte, puesto que era imposible, tome nota de eso, era imposible que quedara detenido bajo el dominio de la muerte. Luego Pedro cita el Salmo 16, porque David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, para que no sea sacudido. Por tanto, se alegró mi corazón, se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza. Oiga, mi cuerpo descansará a la espera, porque no dejarás mi alma en el infierno o en el Hades. Dice aquí el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. La gente que ve la muerte como una tragedia es porque no tiene esperanza, porque su fe no ha sido alimentada con doctrina, escrito está. El tema central es que Él muere y resucita. Porque si Él lo resucita, nuestra fe fuera vana. Y aquí nos estamos jugando el alma, porque testificamos de Dios. Estamos creyendo que Dios levantó de entre los muertos a su Hijo. No importa si las religiones no crean. Por eso es menester, urgentemente, tener un encuentro con el resucitado, para tener la plena convicción de que Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos con Él. Si es que padecemos con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados y reinemos juntamente con Él. Pero si Él no hubiese resucitado de los muertos, nuestra fe fuera vana y no existiera el perdón de los pecados. Por eso aprendan a consolarse con la Escritura. No sé cuántos familiares más van a tener que morir, porque así es la orden. Y algunos tal vez no vean muerte, pero esa no es decisión del hombre. También en San Juan 5 el Señor enseñó las reglas. Y hasta puso fechas de resurrección. A algunos no les gusta esta porción de que los muertos resuciten. En el capítulo 5 del libro de San Juan dice esta palabra, versículo 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, le revela que Él mismo hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen o se asombren, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, después de muertos les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere.
Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dejado al Hijo, para que todos honren al Hijo. Como dice el Salmo 2, honrad al Hijo, como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado. Mire, ¿qué es la muerte? Es como una frontera entre lo natural y lo espiritual. Ha pasado de muerte a vida, no de muerte a muerte. El que muere no muere. Tu papá no está muerto, tu mamá no está muerta, tu hijo no está muerto, tu hermano no está muerto, tu esposo, tu esposa no está muerto. Fueron coronados en gloria. Hablo con creyentes en el Yeshua, en Mashiach, en el Cristo. Eso de partir de esta tierra es estimada a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. Y Él se revela: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Porque para el Señor todos viven y ninguno muere. Todos los santos están vivos, los que han partido en Él. Él es el Padre de los espíritus de los justos, hecho perfecto. En Apocalipsis dice que los muertos están vivos. Y también Yeshua lo dijo y lo confirmó en Mateo 22. Ha pasado de muerte a vida. Esto no es exclusividad de una iglesia, de ninguna congregación. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Y los santos, al ser lavados con la sangre del Cordero, tienen el derecho a resucitar de entre los muertos. De cierto te digo, que la hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No es el shofar que escucharán solamente, es la voz del Hijo. Y los que lo oyen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida eterna en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, ahí también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad para hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Daniel 7. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal y se metieron en religión para resurrección de condenación. Esto es la voluntad del que me envió. Si creyeran a Moisés, de mí escribieron. Me creyeras a mí, dijo el Señor. En el capítulo 6, versículo donde habla del pan vivo, dice el versículo 32, por tanto Yeshua dijo, de cierto les digo, que no le es dado a Moisés el pan del cielo, recibieron maná, mi Padre le va a dar a comer el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Yeshua dijo, yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida. Versículo 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero le he dicho porque que me han visto y no creen. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mía la voluntad, sino del que me envió. Y esa es la voluntad,
que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite. Mire cuándo, dejen de andar diciendo inventos, dejen de andar contradiciendo al Señor en este lenguaje. El que viene a mí, yo lo voy a resucitar en el día último. Y el día último es el día último. No puede haber un día último antes del día último. Pues entonces no fue el último. El día último es cuando Él regrese. Y dice, en el día final, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mire al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite en el día postrero. Otra vez, 2 veces va repitiendo lo mismo, lo voy a resucitar en el día último. Bueno, este es para los teólogos y escatólogos. Pregúntense de cuál día último está hablando. Porque muchos han andado inventando cosas fuera del orden bíblico. Entonces los judíos murmuraban de Él, porque habían dicho, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y decían, ¿y este cómo puede ser el pan vivo? Y en versículo 43, Yeshua respondió, porque sabía que murmuraban de Él, dijo, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre me lo envíe y lo traiga, que me envió, me lo dé. Y yo lo resucitaré en el día último. Vuelve a repetir la misma palabra 3 veces ya. Y vuelve, Él está diciendo, yo lo voy a resucitar en el último día, no es antes. Al último día lo voy a levantar de entre los muertos. Y está escrito en los profetas que seríamos enseñados por Elohim. El que cree en mí, versículo 44, tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná, matzé, en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que lo coma de él no muera. Mira, aquí habla de 2 tiempos. Que uno lo resucita al tercer día, al último día, perdón. Que proféticamente también encaja con el tercer día. Pero dice el día postrero. Pero ahora está diciendo, para que no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el lejen. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y no es la hostia. Es un símbolo profético de recibir el pan que el Padre envió. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. La palabra carne, en hebreo se dice basar. De esa raíz de la palabra carne, viene la palabra evangelio, o nueva noticia en hebreo. Se dice basorá, o besorá. Carne. Yeshua les dijo, de cierto os digo, que si no comen mi carne, que no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Eso no lo entendieron, porque era un lenguaje que pareciera que estaba contradiciendo, le estaba hablando alegóricamente de su muerte y del derramamiento de su sangre y la muerte de su cuerpo. Si alguno predica o confiesa que Jesús vino en espíritu, es del diablo. Primera de Juan dice que tienen que testificar y confesar que vino en carne, que sí murió realmente, que no fue broma eso. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y vuelve a repetir, para que tomen nota, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y el día último es cuando Él regrese. El último día, cuando Él levante a los santos de los 4 cabos de la tierra, con un sonido de chofar, que envía a los ángeles. La primera resurrección, Apocalipsis 20, incluye, algunos niegan eso, incluye a los santos que morirán en la tribulación, perseguidos, y otra generación que no verá muerte. Por eso unos no morirán, pero incluye al último santo, hasta el último que viva allá, cuando el tiempo sea. Apocalipsis 20 dice, bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, pues son sacerdotes de Dios
y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Una resurrección es para muertos que van a volver a la vida, sus cuerpos. Y otra resurrección, también es lo mismo, pero para impíos, pero para echarlos a la eternidad sin Dios. Por eso Daniel profetizó, y muchos de los que duermen en el polvo se levantarán. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y solo resucitan los resucitados. Por eso que tienes que venir al Señor y que Él te dé vida. Y al darte vida, tu espíritu se resucita. Si pues habéis resucitado con el Señor, pongan la mira en las cosas de arriba. Una vez Marta, Lázaro había muerto, y Marta había oído esta doctrina. Y ella dice, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y él le dice, tu hermano resucitará. Sí, le dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero. San Juan 11, en el día último. Ahí les dejo esos versículos dichos por Yeshua, no por mí. Yo nunca he escrito en la Biblia yo. Solo que el día último es el día último. Por eso es a la final trompeta. El que come de este pan vivirá para siempre. Primera de Corintios 15. Este tema es para niños, dice la Escritura. La doctrina de la resurrección de las obras es lechita. O sea, todos deberían de haberlo sabido desde siempre. Además, hermano, 15:1 de Primera de Corintios, os declaro que la buena noticia o la besorá o el evangelión que les prediqué y que ustedes lo recibieron, mire, comer el pan, yo les anuncié la palabra y ustedes la recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, por la doctrina, son salvos, si la retienen, como yo se las he predicado. De otro modo, creyeron en vano. La doctrina define tu permanencia en la fe y tu vida eterna. Porque en primer lugar, les enseñé esto, lo que también asimismo recibí, que el Mesías, Mashiach, murió por nuestros pecados. Por esa causa murió, por nuestros pecados. Conforme, la palabra conforma es metido en el molde, conforme en las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, no al cuarto. Y algunos dicen que él tenía que gritar después de 3 días y 3 noches. Entonces eso también contradice varias porciones de la Escritura. Aquí les voy a dejar esta cuñita por aquellos que quieren debatir, porque hay una palabra que habla sobre Jonás, y algunos hasta ponen fecha y día y cuándo, y quieren meterlo a la fuerza, cuando hay otro montón de porciones que dice que era el tercer día y ya estaba vivo, no al cuarto. 3 días y 3 noches son 72 horas. Si se pasa un segundo de esas 72 horas, ya es el cuarto día. Entonces él resucita dentro del tercer día. Por eso dice, al tercer día. Esto lo pueden hallar también en Oseas 6. Nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos va a resucitar. Ya van a pegar el grito algunos porque estoy contradiciendo a algunos. Pero para eso está la Escritura. Para eso está la Escritura. Porque es la brújula, es el mapa, es la guía, es la luz, es la lámpara que alumbra en el lugar oscuro. Para no andar hablando apresuradamente. No es que la Escritura esté contradicha, sino que los símbolos, aquella era una señal a una generación perversa y maligna. A los apóstoles habla aparte. Y les dice, él siempre dijo,
El Hijo del Hombre morirá y después de 2 días resucitará. Dijo después de 2 días. Al tercer día se levantará. Cuando dice al tercer, dentro del tercer, no al final del tercero. En el tercer día. Y esto tiene un montón de citas bíblicas, no es que esté contradicha. Dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, se levantó de entre los muertos, al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, a Kefa, después a los 12. Se entiende que estos 12 pues eran los 12 apóstoles, pero ya Judas ya no estaba, y no habían puesto al elegido de Judas todavía, Matías, pero ya estaba incluido. Algunos dicen que solo estos 12 eran, mire, siga leyendo. Y que dice, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, y aquí profetiza una palabra, en los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Así va a ser el fin. Unos vivirán y otros ya han muerto. Pero eso está en los que vivimos y los que han muerto. Luego se le apareció a Jacob, su hermano, a Jacobo llamado Santiago. Y después a todos los apóstoles, Col Cheliot, a todos los apóstoles. Ahí ya no dice 12. Y el último de todos, en esa experiencia de él, porque después de 2000 años les ha ido apareciendo donde él ha querido, como un nacido fuera de tiempo, un aborto. Quiere decir que Pablo era como un símbolo, por eso él se llama aborto, y dice que 1 Corintios 10 dice que él fue puesto como un ejemplo para aquellos que eran de alcanzar vida eterna en el fin de los tiempos. O sea que este lenguaje no es de él, porque él habla como que de él, no, él está siendo un símbolo profético, un modelo para el fin de los tiempos. Y apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la esposa de Dios, a la esposa del Cordero, a la iglesia de Dios, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, no por obras. Esto no es por obras, por la gracia somos los que somos. Y su gracia no ha sido en vano en mí, porque hemos trabajado con mucho afán, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Luego empieza a definir un tema, porque algunos andan predicando que la resurrección no existe, y empieza a soltar un tema sobre la resurrección. Dice, si el Señor no se levantó. En versículo 16 comandaban un grupo diciendo que no, la resurrección o ya se había efectuado, como decía Mineo y Fileto, los cuales se entregaban a Satán para que aprendan a no blasfemar, dice Timoteo, predicando que la resurrección ya se había efectuado, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, dice. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es vana, es inútil. Todavía están en pecados. De tal caso, pues si en dado caso, el Señor no ha resucitado. Por eso yo dije, si estamos diciendo que Dios levantó entre los muertos a nuestro Señor Yeshua, testificamos de Dios que lo ha hecho, como dice Pablo. Pero ¿qué pasaría si no resucitó? Nuestra fe es vana. Todo lo que estamos hablando ha sido vano. Entonces, por ende, tenemos que tener un encuentro viviente, en vivo y en directo con el resucitado. Él está con ustedes. Tienen que sentirlo, oírlo, ministrar. Que se mueva en ti, que se active, porque Él vive. La señal de que Él ha resucitado no es el sepulcro vacío, porque hay muchos sepulcros y los muertos no están ahí. La señal de que Él se levantó de los muertos fue que el Espíritu vino sobre los apóstoles para que ellos testificaran al mundo entero de que Dios levanta a los muertos como señal que es su Hijo. Así que el tema central era que los muertos resucitaron porque el Señor resucitó. Ya no reina la muerte ni el pecado, reina la justicia y la resurrección. Así que si en esta vida, mire que dice, si en tal caso Él no murió ni resucitó, si fuera todo un mito, entonces todos los que han muerto en el Señor en estos 2000 años han perecido. Y si en esta vida solo esperamos al Mesías,
Somos los hombres más dignos de lástima, porque estamos testificando que Dios levantó entre los muertos al Señor, si en dado caso los muertos no resucitaran. Pero nosotros estamos hablando de este tema, convencidos 100%, porque la palabra de fe es esta. La palabra de fe hay que tener cuidado, porque el que murió no fue espíritu, el que murió fue un hombre. Fue la palabra hecha carne, porque Dios es eterno. Elohim nunca muere y nunca resucita. Por eso Romanos 10 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. No es la confesión de fe que se andan inventando algunos ahí. Repita la oración del pecador, no. La palabra de fe de que predicamos es esta. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Elohim o Dios levantó de entre los muertos a Jesús o a Yeshua, serás salvo. Eso es lo que tiene que... porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Porque todo el que diga que fue el Espíritu que murió, porque Dios es Espíritu, no es hombre. El Hijo es parte del Padre, claro está, pero fue su Hijo que Él lo dio para morir. La palabra que se hizo carne. Y dice que el poder del Espíritu fue el que resucitó a nuestro Señor de entre los muertos. Y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y lo ha puesto a su diestra. Para que juzgue a los vivos y a los muertos. Mucha gente ha hecho una locura, una ensalada con todos esos contextos, por no leer detalladamente y tener temas formales, sistemáticos, ordenados. La mayoría de gente que yo he oído casi no tiene doctrina establecida, sino de versículos aislados sacan toda una información y no de un total, de un completo material, de un completo lenguaje. El versículo 20 dice, ahora, pero ahora, el Mesías ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Por eso, que Él resultó como primicias para Dios. Y la primicia, Él moría el 14, el Cordero moría el 14, y la fiesta de primicia era el 16. Al tercer día se celebraba la fiesta de Bicurín, la fiesta de la gavía, y se mecía una gavía, y el sacerdote la mecía delante de Adonai. Y Yeshua dijo que si el grano de trigo no muere y cae, queda solo, pero tiene que caer y morir. Y luego se siembra y sale una gavilla del trigo con muchos granos más. Por eso Mateo 27 dice que cuando Él se levantó entre los muertos, el velo del templo se rasgó, hubo un gran terremoto, las piedras se partieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron después de la resurrección de Él. O sea que no se levantó solo, levantó muertos del polvo. Mateo 27, 50 y 51 y 52. Primicias de los que durmieron es hecho. Un tecito. Luego dice, puesto que como la muerte entró por medio de Adán, también por medio de un hombre, de otro Adán, el postrer Adán, otro hombre, ha venido la resurrección de los muertos. Así que todo el que anda testificando, hablando de la muerte más que de la resurrección, es hereje. Porque este no es el tiempo de la muerte. Hace casi 2000 años el Señor introdujo otro tema. Introdujo la resurrección para confirmar a los hijos de Dios. Porque así como en Adán, todos los que están en Adán, en la vida vieja, mueren. Así también en el Mesías o en Cristo, o bajo la unción, pues, todos serán vivificados. Pero cada uno de estos santos van a ir en orden. Primero es Cristo, las primicias después. Luego los que son de Cristo en su venida. Mire su orden. En su venida. Los que son propiedad de Él en su venida. Y después de eso vendrá el fin. Cuando Él haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya anulado todo principado y potestad, Él mismo, el Hijo, entregará el reino al Padre después que haya reinado sobre la tierra.
Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Por eso que cuando Él nace vence la pobreza. Cuando predica trae la fe y la fe vence al mundo. Cuando le hieren, la sangre derramada vence el pecado. Cuando quedan las llagas en su cuerpo, vence la enfermedad. Sus llagas, por ellas fuimos sanados. Y cuando dice consumado es, vence el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14. Y cuando se levanta entre los muertos, resucita, vence la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios siempre, capítulo 15, versículo 44. Habla del proyecto del Evangelio. Desde el 45. Así está escrito. Fue hecho el primer hombre. Por algunos que creen en la creación preadámica, que habían otros hombres antes, no. Escrito dice, fue hecho el primer Adán. Ejad, Adán, el primer hombre. Era un alma viviente. Cuando se juntó el polvo y el espíritu que vino de Dios, se hizo un alma. Y el postrer Adán, el último Adán, el proyecto del Eterno, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, o sea, el Señor, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Uno fue hecho del polvo y el otro fue engendrado por una palabra, vino del cielo. Como es el terrenal, Adán, así también son los terrenales. Quiere decir que el que está en Adán está para muerte. Por eso es necesario cambio de vida. El cambio de vida no es cambiar de ropa ni todas esas cosas que uno deja, no. El cambio de vida es salir de Adán al Mesías. Porque aquel perdió la imagen, la comunión, perdió todo. Y ahora en el Señor tenemos el árbol de la vida, el paraíso, todo. Tenemos la comunión, la intimidad, la cobertura, la eternidad, la imagen del Dios invisible. Aquí dice más adelante, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, el 48 dice así, miren, así como es el terrenal, el papá de los adámicos, así son los terrenales, dados a la muerte, y así como es el celestial, también son los celestiales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Dios nuestro, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede hacer todas las cosas. Ahora, así como hemos traído, la palabra traído es pasado, hemos traído la imagen del terrenal adámico, traeremos, es un futuro gradual, traeremos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es un proceso de formación. Luego dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso que es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Es la misma imagen de su sustancia y el modelo es Él. La meta es ser como Él, llegar como Él, crear un nuevo hombre, creado según el Eterno, que va renovándose día a día hasta llegar al conocimiento pleno. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua, el postrer día. En Filipenses 1:6. Somos transformados de gloria en gloria, 2 Corintios 3. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Libro de Gálatas. Colosenses 1:27. Grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios dio a conocer este misterio, que es Cristo en vosotros. El Mesías en vosotros es la esperanza de gloria.
Aquí no es que vas a una iglesia, aquí es que tú seas la iglesia. Aquí no es que tú estés en un ministerio donde te adornan, no. Aquí es que el Señor esté dentro de ti y que vaya tomando formación. Ese es el balance que afirma la resurrección. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, eso habla de Adán. Carne y sangre se refiere a los adámicos. Carne y sangre no pueden heredar. La herencia viene para hijos. Heredar el reino de Elohim. No pueden entrar al reino. No está hablando del cielo, está hablando del reino en la tierra establecido. El reino de Elohim. Ni la corrupción, que se corrompe el cuerpo. Hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Oiga, no todos vamos a morir en el fin del tiempo. No todos dormiremos. Pero sí todos seremos transformados. Transformados a la imagen del celestial. Seremos transformados a la misma imagen. Seremos transformados al final, en un instante. En un abrir y cerrar de ojos. En milésimas de segundo, dice. Esta palabra la sacaron de la traducción en griego, que quiere decir en átomos. En milésimas de tiempo. Seremos transformados, metamorfosis, como de metamorfos, como la metamorfosis de la oruga y la mariposa. Seremos transformados. Ya les dijo de qué, a la imagen. Seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible enseñe en su cuerpo, esto que se corrompe y se pudre, que esto corruptible sea vestido de incorrupción, que no vuelva a podrirse el cuerpo, y que esto mortal, lo que muere, se vista de inmortalidad. El cuerpo será resucitado. Esa es la redención del cuerpo, Romanos 8, porque tu espíritu está resucitado. Qué linda palabra. Todo esto se vestirá de incorrupción y de inmortalidad. Cuando esto corruptible, esto, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de incorrupción, de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Muerte, yo seré tu muerte. Destruiré el velo que cubre a las naciones. Isaías 30, la muerte, o sea, dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde? Si te morís, yo no quedaré muerto por la eternidad. ¿Dónde ha muerto tu victoria? ¿Y dónde ha muerto tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado. La paga del pecado es muerte. La ley dijo que si pecaba moría. ¿Y cuál es el poder del pecado? Pues la ley, los mandamientos expresados. La ley dice dónde peca. Pero ¿y por qué estamos hablando de resurrección? Y que la muerte no nos puede retener. Pues no estamos bajo instrucción. Sí estamos bajo instrucción del Mesías, escrito en nuestra mente y corazón. Pero hoy estamos en un nuevo pacto, basado en sangre, por misericordia. Estamos en misericordia. Dice, el aguijón del pecado es la ley. Y el poder del pecado es la ley. Versículo 56 de 1 Corintios 15. Pero gracias sean dadas a Elohim, a Dios, quien nos da la victoria, no por nuestras obras, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado por Dios. Pues es evidente, pues el justo por la emuná vivirá, por la fe vivirá, por la fe en su sangre. Ese es el nuevo pacto, quien nos da victoria por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Hay galardón. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Estoy hablando para que se consuelen. Versículo 13. Esto será en el día postrero. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto, pues, acerca de los que duermen en el Señor, para que no se entristezcan, para que no se llenen de tristeza. Porque está bueno llorar cuando alguien muere, llore, pero ese dolor no se te quita tan fácil. Vas a morir con él,
porque es algo interno. Y algunos quieren liberarte psicológicamente. No. O sea, esa cosa ahí va. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que están muertos, qué están haciendo, dónde están, cómo están sus cuerpos, nada más. Para que no se entristezcan. Los santos alegres allá y los otros llorando aquí. Y en vez de lloran por los ministros como con una desgracia. Cuando la muerte solo es traslado a un nivel de gloria. Cuando un ministro muere, cuando un siervo de verdad de Dios muere. Cuando muere, es coronado en gloria. Pablo y Pedro lo dicen. Y Yeshua también. La escritura entera lo dice. Cuando Adán duerme, se despierta. Son símbolos proféticos. Acerca de los que duermen, porque en el Señor no se usa la palabra muerte. Porque nosotros no morimos, dormimos nuestros cuerpos. Creo que Yeshua dijo a la hija de Jairo, la niña no está muerta. La niña duerme. Y como duerme, despertará. Como los otros, no quiero que se llenen de tristeza. Como los otros, hay dos grupos, ustedes y los otros. Como los otros que no tienen esperanza. No tienen a quién esperar. El Mesías en nosotros es la esperanza de gloria. Creyó esperanza contra esperanza y la esperanza no avergüenza. Pero si uno espera algo, con paciencia lo espera. La esperanza es el futuro. Por eso ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es cuando el Hijo es entregado. La fe es la doctrina en este tiempo y la esperanza cuando Él regrese. 1 Corintios 13. Porque si creemos, nosotros no tienen esperanza, pero nosotros sí creemos. Si creemos que Yeshua murió y resucitó, de la misma manera, Dios traerá. Oiga, va a traer los que están con Él. Dios traerá con Yeshua. Cuando Él regrese, Dios traerá con Yeshua. Con Él, a los que han dormido adentro de Él, en el cuerpo. Dios traerá con Yeshua a los que han dormido en Él. Pues lo decimos esto por palabra del Señor. Oiga lo que te digo. Te lo digo en palabra del Señor, no de hombre. Nosotros que vivimos. Pero Pablo ya murió hace 2000 años. Así que no era para él. Y quizás no es para mí también. A veces es para otra generación. Nosotros que vivimos. Que habremos quedado. Esto no lo leen rápido, lo leen a la carrera. Nosotros que quedemos. Y te dice hasta cuándo. Hasta la venida del Señor. En el día postrero. Que quedemos hasta la venida del Señor. De ninguna manera no precederemos. Preceder significa moverse antes. No nos vamos antes. No precederemos a los que durmieron. Porque los santos resucitarán primero, primicia. Dice, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, vamos a ver esta palabra, el que va a dar la voz para levantar los santos. El Señor mismo, Adonai mismo, el Adón mismo, descenderá del cielo. El Señor mismo con voz de mando. El Señor mismo con voz de autoridad. Y luego le da la voz y voz de arcángel. Y luego y voz de chofar. Y voz de trompeta. El Señor mismo con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Elohim. Y con trompeta de Elohim. Chofar de Elohim. Es un cuerno de carnero. Y con chofar de Elohim. Los muertos en el Mesías o en Cristo resucitan primero. No los que hayamos vivido hasta el fin. Ellos se levantan primero. Los sepulcros se abrirán. Las piedras se van a partir. Será un show. Y no serán como zombies. Se levantarán. Porque van a recibir al Señor en el aire. Como el esposo espera a la esposa. Porque Él va para Jerusalén. Y mire qué dice. Recibirán al Señor en el aire. Resucitarán primero. Luego es después. No le añada. Luego
nosotros. Es otro grupo. Los que morirán y los que no morirán. Por eso se le apareció a más de 500 hermanos, de los cuales unos viven y otros no. Por eso apareció Moisés y Elías junto con él en la transfiguración. Porque Moisés había muerto y Elías no. La última generación no verá muerte. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos alzados juntamente con ellos. Cuando ellos descienden, después vamos después, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, porque Él está en la nube, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, no en la nube, no en el aire, con Él. Y cuando Él venga, ¿a dónde viene? Pregúntense. Viene para el Monte de los Olivos, con todos sus santos. No es necesario que los recoja a todos. Por tanto, aliéntense los unos. Mire, alégrense, aliéntense con estas palabras, que no morirán para siempre. Él vendrá con todos sus santos. Zacarías 14. Y vino el Señor con Él y todos sus santos. Algunos hacen diferencia como nos lo enseñaron por muchos años, pero no quiero debatir aquí, porque yo solo estoy hablando en este momento, grabando esto para su estudio, para que el entendimiento se amplíe y no se dejar estancados en dogmas. Necesario es que los santos resuciten primero, con sonido de trompeta, porque se tocará la trompeta, pero la trompeta representa la voz del Eterno. Se oirá la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos resultarán incorruptibles. Mateo 24, 29. Cuando te digan allá está el Mesías, no creáis. 24, 25. Si te dicen aquí está el Cristo, no lo creáis. Está en el desierto, no vayan. Miren, está en los aposentos interiores, no vayan. No lo crean, porque así como el relámpago, se dice Barak, sale del oriente, como el sol, y se muestra hasta el occidente, así será la venida. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Y vendrá por segunda vez. Por segunda vez. Hebreos 9. Sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. La esperanza. Porque donde está el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Miren, así será la venida del Hijo del Hombre, Ben Ha-Adán. Se dice Ben Ha-Adán, Daniel 7. Porque donde está el cadáver, ahí también se juntarán las águilas. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo darán gran lamentación todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Tesalonicenses lo recibirán en la nube. Dice, con gran poder y gran gloria, como la nube que apareció en el monte Sinaí. Y él enviará a sus melajim, a sus ángeles, con gran voz de chofar, con voz de trompetas. Aquí suena la trompeta, con voz de trompeta. Y ellos reunirán a los escogidos, a recogerlos, todos los que están en los sepulcros. Reunirán a los escogidos de los 4 vientos de la tierra, de los 4 cabos. Por eso dice Ezequiel, vivirán estos muertos, profetiza, espíritu sopla de los 4 vientos. Ahora los recoge a los muertos de los 4 vientos, a los resucitados ya. De un extremo del cielo hasta el otro, del oriente hasta el occidente, recoge a todos los que están dispersos en todas las partes de la tierra. Tremenda, la final trompeta. Suena el chofar. Mateo 24. Tremendo.
¿Cuándo se va a consumar este misterio? Apocalipsis 10, sino que en los días de la voz. En los días de la voz, es una voz, sino que en los días de la voz del Sheba Malak, el séptimo ángel. Porque hay 7 chofares, 7 trompetas. Por eso dicen la final trompeta, porque hay intermedios. Por eso es necesario entender las fiestas. En cada fiesta sabían sonidos de trompeta. Los que escribieron esto son judíos que entienden la fiesta y los tiempos del Señor. Conocen la profecía del antiguo pacto, de la Tanaj, de la Torá. Si él hiciera, pasará. No saca versículos aislados. Querían inventar una doctrina gentil. No, esto es hebraico. Dice, cuando el ángel, 10:7, cuando la voz de los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a sonar el shofar, también será consumado el misterio de Elohim, que él anunció a sus siervos, los profetas, no a los escatólogos ni a los predicadores locos, a los profetas, porque no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. El que anda profetizando que Dios va a hacer algo y no lo va a hacer, es falso profeta. Por eso tenga cuidado de lo que predica acerca de la venida, por una razón, que usted está diciendo que Dios va a hacer algo que no ha hecho, y si no está escrito, esta es la palabra profética más segura. No podemos andar inventando con sueños y visiones. Hacer bien en estar atento a la palabra profética más segura. Y cuando se oyó en el capítulo 11, quiero oír esta final trompeta que está en Apocalipsis, a ver qué pasa ahí. Yo sé que algunos se han alborotado ya, algunos están pensando no sé qué, pero yo quiero leer esto nada más. El 11:15, y el séptimo Malak, ángel, tocó el shofar, la última trompeta de las 7 que tiene el cordero en la cabeza. Y un cordero, el que ha vencido, tiene 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Cuando el séptimo ángel sonó o tocó el shofar, en el cielo arriba se oyeron grandes voces que decían, oiga cómo empieza a decir en la final trompeta, el Malhú, el reino, los reinos del mundo. Cuando Yeshua venga, Mateo 24, con sonido de shofar recogerán los escogidos. Vendrá Adonai con júbilo, Adonai vendrá con su nido de shofar. Así como ascendió, descenderá. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías. Y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron cuando se dio la séptima trompeta. Se postraron. Estaban sentados en los tronos delante de Elohim y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo, te damos gracias, Señor. Todá Rabá Adonai, te damos gracias. Elohim el Shaddai, Dios Todopoderoso, que eras, el que eres y que eras. Ya no dice el que ha de venir. A ver por qué. Siempre dice el que es el que era y el que ha de venir. En el 14:17, en el 11:17 solo dice el que es el que era. Porque has asumido tu gran poder y reinas en este momento. Es la toma de posesión. Y las naciones se enojaron. Pero tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, a los que han dormido. El tiempo en la final trompeta se establece algo con los muertos. ¿Para qué? Y juzgar a los muertos y dar su galardón. Ah, era para dar galardón. Y aquí yo vengo conmigo y mi galardón conmigo. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Algunos tienen reventado el cerebro por tanta Biblia, ¿va? Bueno, que Dios les ayude, Padre. Guárdale, guárdale. Mire esto. Yo cuando lo estoy llevando a la lectura,
Yo no estoy estableciendo doctrina. Yo tengo mi fe, en el escrito está. Si algo contradice una doctrina, no es problema mío. Lea bien, solo lea. Ocúpese en la lectura, respete tildes y comas, porque no pasará ni una tilde, ni una coma, ni una yud, hasta que todo se haya cumplido. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Cuando suena la última trompeta de Apocalipsis, algunos dicen que hasta hay 8 trompetas. No, esta es la final trompeta. El tiempo de juzgar a los muertos, y oiga, y dar su galardón a los siervos, los profetas, a los neviín y a los santos. Dar el galardón a los kadoshim, a los santos, y a los que temen tu nombre, tu Shem, a los temerosos de tu nombre, tanto a los pequeños, Ketanim, como a los Gadolín, a los grandes, pequeños y grandes, niños y adultos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y fue abierto el templo de Dios, fue abierto el templo, el tabernáculo del cielo, el modelo que vio Moisés, fue abierto en el templo de Elohim, que está en el cielo, el tabernáculo que está en el cielo, el modelo que vio Moisés y David, fue abierto en el cielo. Y el arca del pacto, el Aarón Berit, el arca del pacto del lugar santísimo, el acceso al santísimo. Yo estoy emocionado. Andan buscando el arca. Había una arriba y una abajo. Si se descubre la de abajo, esos son tiempos proféticos. Y dice, y el arca de su pacto se veía. Una vez oí un predicador que me dijo, voy a andar hablando del arca del pacto, del tabernáculo y de los utensilios. Habla de Apocalipsis. Y en Apocalipsis está el tabernáculo, los utensilios del templo, el candelabro, el mar de bronce, de vidrio, la mesa de los panes de la proposición. Aparece el altar de bronce, el altar del incienso, el tabernáculo en el final de los días. He aquí la Mizkan de Elohim con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su Elohim. Bendita Torah. Bendito Éxodo y Levítico. Y se hizo visible el arca del pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos. ¡Qué show! Estallaron relámpagos y voces, truenos y un terremoto. Temblará la tierra como una choza y un grande granizo. Pero estamos, temas de resurrección. 21. Y vi un ángel que descendía del cielo y que tenía una mano la llave del pozo del abismo, del Seol, donde están los otros ángeles guardados en prisiones de oscuridad, los que no guardaron su dignidad, sino que los guardó en prisiones de oscuridad, el libro de Judas y el libro de Pedro. Y prendió al dragón. No dice Lucifer nunca. Lucifer no dice nunca, esa es una traducción arrevesada que dieron por años. El gran Draco, aquella la serpiente, la antigua, que es la misma del Bereshit, que hizo pecar a Adán, quien es el diablo, el calumniador. Vaya, ahí van todos los calumniadores con él, y Satán, los que se oponen, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró. Y luego él dice en versículo 4, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, o los que les concedió hacer juicio. Punto. Y vi, 2 visiones son, las almas de los degollados. Y esos son los que van a matar en la tribulación también. Aparte de todos los que han muerto en el Señor. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Yeshua. Por testificar de Yeshua. Y por la palabra de Elohim. Y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen,
ni tampoco recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir, resucitaron, volvieron a vivir. Todos estos que están salidos de, que no se dejaron sellar ni nada de eso, dice, volvieron a vivir. Volvieron a vivir y reinaron, y reinarán con el Mesías por 1000 años. Miren, qué tremendo este versículo. Pero los demás, muertos, no volvieron a vivir, los impíos. San Juan y Daniel 2. Hasta que se cumplieran los 1000 años. Y luego dice aquí claramente 2 puntos. Esta es la primera resurrección. La segunda resurrección es para impíos. Los muertos en el Mesías resucitan primero. El inicio del reino. Estos resucitan primero. Esto es la primera resurrección. La primera resurrección. Y la primera resurrección es los muertos en el Mesías resucitan primero. Todos los santos que han muerto sobre la tierra, desde Abel, o Adán también, o Eva, no sabemos. Más creo que tanto que el Señor es misericordioso. Desde el primer santo, vamos a hablar de este Abel, sin condenar a Adán, ese no es problema mío. Desde Abel el justo, dijo Yeshua, hasta Zacarías, el hijo de Berequías, que mataste entre la entrada y el altar, o sea, en el atrio. Se levantarán contra ustedes y los juzgarán, generación perversa. Y oiga, dice, esta es la primera resurrección. Si estos versículos contradicen una doctrina, yo les quiero decir, yo no he escrito nada de esto. Esta es, 2 puntos, la primera resurrección. Los muertos se levantan. Y luego dice, bienaventurado, Asher, esa es la palabra para bienaventurado, dichoso, feliz, bienaventurado y santo, y Kadosh, el que tiene parte, en la primera resurrección. Yo quiero tener parte en la primera resurrección. No importa qué día voy a morir, o en este tiempo, en el otro, o el otro. No importa. Esta es la primera resurrección. A muchos no les gustan estos temas porque les contradicen algunas cositas de fábula. Esta es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ya lo había dicho Apocalipsis, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y más adelante dice que los van a echar al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La condenación perpetua. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim, serán Kohanim, sacerdotes de Elohim o de Dios y del Mesías, y reinarán con él por 1000 años. Después el Hijo, necesario que reine hasta que todo sea puesto por estrado de sus pies. El que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, para que no te quede duda. Versículo 12. Después de los 1000 años, después de los 1000 años, 1000 años antes han resucitado los santos, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, en cuya presencia oyeron el cielo y la tierra. Adiós cielo y tierra. Por eso dice, hasta que el cielo y la tierra pasen. Ningún lugar fallado para ellos. Y vi también a los muertos grandes y pequeños, que estaban en pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida del Cordero, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de las obras,
de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos. Que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Tremendo. Que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, son espíritus. Esta es la muerte segunda. El que venciere y resucitare entre los muertos en la primera resurrección no sufrirá daño en la segunda muerte. Y que el que no fue hallado inscrito, esto es terrible, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 13:8 dice: lo adoraron al anticristo y a la bestia, al diablo, lo adoraron a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado hasta el principio del mundo. No se alegren que los demonios se sujeten en su nombre, sino gozados que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dejen de andar cantando aquello: cuando allá se pase lista mi nombre, yo feliz contestaré. Como que en la escuelita, tantas doctrinas locas que oí cuando era pequeño yo. Yo de este niño voy a las congregaciones. Se va a pasar lista para los impíos. El que no sea inscrito será lanzado al lago de fuego, porque el Señor ya conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Mesías. Los santos han resucitado 1000 años atrás. Otro dijo: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. ¿Y quién dice que va a ser en la mañana? Si no será ni de día ni de noche cuando Él regrese. El tema es resurrección en Escritura. Yo le resucitaré en el día último. Como Ezequiel, que del polvo de la tierra se levantaron a los santos. De la misma manera, muchos de los que duermen en el polvo se levantarán. Job dijo: yo sé que el gran Goel, que mi Redentor vive, y un día, ha establecido un día para juzgar a los muertos. Dice Pedro, y un día, y Pablo, un día, sobre el polvo se levantará. Y aún deshecha está mi carne, que sí, ya muerto. Con mis ojos yo he de ver a Dios, he de ver a Elohim. Cuando Yeshua se levantó entre los muertos, el gran Redentor, el Goel, cuando venga Sion el Redentor, todo Israel será salvo. Oiga, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, los muertos serán resultados incorruptibles. Los muertos en el Mesías resucitan primero a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos, el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Cuando caiga el sonido de trompeta, dijo Éxodo 19, subiréis al monte, limpia su vestidura, estén preparados al tercer día, porque al tercer día yo descenderé a los ojos de todo el pueblo. Nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos resucitará, o sea, 6:2. La resurrección de entre los muertos es haber vencido a las tinieblas y a la muerte, que fue producto del pecado de Adán. Qué bendita palabra. Y te dice: consolado con estas palabras. Algunos se afligen con estas palabras, es porque andan en confusión. Alégrese, confiese la palabra. ¿Vivirán estos huesos? Sí, Señor. Muchos de los que duermen en el polvo se levantarán. ¿Cómo se levantarán? Ya se levantó un grupito. Cuando el Redentor se puso sobre los pies, se levantó entre los muertos, María quiso abrazarlo y le dijo: no me toques. Aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Pero ve a mis hermanos y dile que los voy a ver. He resucitado entre los muertos al tercer día. Por eso cuando iban en el camino de Maús, Cleofas y el otro le preguntaron, y el Señor se les aparece en el camino y les dice: ¿por qué están tristes y están confundidos? ¿Acaso, le dice, eres extranjero? ¿No le conocieron? Y ahí da una fecha en Lucas 24 para aquellos de los que le dije el tercer día.
además de Yeshua de Nazaret, que nosotros creíamos que era varón justo, profeta, y que nosotros creíamos que él era el Mesías. Lo mataron. Aunque algunos de entre nosotros, dijo, han dicho que lo han visto vivo, que ha resucitado. Y eso aconteció, y hoy es el tercer día, dice ahí en Lucas 24. Ahí lo lee. Dentro del tercer día se le aparece a Cleofa en el camino de Maús. Qué hermosura. Cuando murió, Yeshua clamó a gran voz, 27:50. Yeshua clamó a gran voz y entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. He aquí que el velo del templo de la Beit de Elohim, el velo del templo, lo que dividía el lugar santísimo del santo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Era tan alto que alguien con mucha fuerza tenía que romperlo desde arriba. No era de abajo, porque eso fuera dicho que el hombre lo rompió el Eterno, rompió el camino al árbol, al camino al conocimiento, al lugar santísimo. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, hubo un gran terremoto y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Tómete una notita para que vea que así va a suceder. El cielo se rasgará de arriba abajo, la tierra temblará como en la séptima trompeta de Apocalipsis. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, no de cualquier gente, de hombres santos y muchos hombres de Kadoshim que habían muerto, se levantaron. Qué esperanza más bendita. Hay lo que quieran estar peleando por temitas ahí de que en qué nombre te bautizas, o en qué, si esto pasa por la tribulación o esto no, si te vas a, esos gentiles son judíos. Dejen eso. Yo ya tengo años de andar en esto, no tengo tiempo para estar con niñería. Hay otras cosas que son de importancia. Andan colando el mosquito y tragando el camello, un montón de herejías que se oyen por ahí. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos de Kadoshim que habían muerto o dormido se levantaron y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él. Ahí está, porque cuando el Redentor pusiera sus pies sobre el monte, la gavilla se levantaría. Cuando él ponga sus pies en el monte, ponga sus pies en el polvo, los que dormían en el polvo se levantarían. Y dice, y aparecieron a muchos, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. Y cuando Yeshua, ¿a dónde vendrá? A Jerusalén. ¿Con quién vendrán todos los santos? Con él. ¿A dónde vendrán? A Jerusalén. ¿A dónde pondrán sus pies? En el monte de los olivos. A Jerusalén. Y en Jerusalén hay un gran sepulcro. Un gran sepulcro. Todo el valle, todo el monte, todo hacia abajo es un sepulcro. El monte del Olivar que está al oriente de Jerusalén y la puerta del Dorado está cerrada. Cuando él se levantó, la gavilla el trigo no salió solito, sino con una gavilla. La fiesta es primicia. Irán dando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas regresará con regocijo, llevando su gavilla. Tienen que entender la tercera fiesta de Levítico 23 para entender el lenguaje de resurrección, porque el lenguaje de resurrección es un lenguaje agrícola. Se siembra y se cosecha, se siembra
Y muere el grano y nace más grano, como un maíz o trigo. Y salieron de los sepulcros, después de la resurrección de él, porque él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, porque por él y para él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos o potestades. Todo fue creado por él y para él, y todo bajo él subsiste, y él es la cabeza de la iglesia, o de la caja, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si el cuerpo del Cordero, los santos que componen el cuerpo, están llenos del espíritu de resurrección. Si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor vivificará vuestros cuerpos mortales. Y entonces se les apareció a los apóstoles, y ellos se sentarán en trono a juzgar a la tribu de Israel. Los niños reinarán, y un niño los pastoreará, y un niño es arrebatado para Dios y su trono, para el reino. Todas estas piezas de juntarlas. Hace muchos años nos enseñaron un montón de cosas, pero cuando empecé a escudriñar el libro yo más en detalle, dije, bueno, hay que volver a reciclar algunas cosas, a rumiar alguna palabra y botar un montón de conceptos fuera de la Escritura. Versículos solos no hacen doctrina. Es un conjunto de verdad para establecer una verdad. Así que, amados, los santos que mueran resucitarán, y la generación que logre vivir no verá muerte, y recibirán al Señor en el aire, así como Isaac se encontró con Rebeca, como Adán se encontró con Eva, como Yeshua se encontró con María, como Abraham y Sara, Moisés y Séfora. Saldrás al encuentro de gente justa, el encuentro con él. Acerca de ese tema pueden leer 2 Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Sonará la trompeta, se sonará el shofar. Se sonará el shofar. Cuando el shofar suene, el misterio de Dios se va a consumar. Algunos han agarrado de eso para andar profetizando de que el Señor vendrá en la fiesta de Yom Teruah, porque es el día de las trompetas. Realmente, en todas las fiestas se sonaba trompeta. En todas las fiestas se sonaba trompeta, en todas. ¿Me vieron? En todas se sonaba trompeta. Son tiempos de índole profético, pero la trompeta es la voz del Eterno. Bienaventurado el pueblo que escucha el sonido del shofar. Seremos sacerdotes de Dios y del Mesías, reinaremos con él. Con su sangre nos lavó y nos amó de nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Lo que dijo en el Éxodo 3, Éxodo 19, cuando se sonó el shofar, dijo, seréis un reino de sacerdotes. Los santos han de resucitar. Quiero ver al resucitado cuando regrese. Si no lo miraré antes. Quiero ver a mis ancestros y a mis cachorros.
siendo parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que vengan en ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, y que venga el Rey con muchas diademas. Vendrán los elegidos y fieles y santos. Abraham, Isaac y Jacob, Daniel, Moisés, los profetas han de vivir para siempre. David vendrá a su lado, los apóstoles, con coronas, redimidos de entre de la tierra con vestiduras blancas, de lino finísimo, limpio y resplandeciente. A recordar la cena de pan y vino. Pesa. No la volveré a tomar hasta que lo vea nuevo en el reino de mi Padre. Al día postrero te resucitaré. A la final trompeta te resucitaré. Porque se tocará el chofar. Mientras tanto, los otros chofares, primeros e intermedios, son el cumplimiento de las profecías que se van a dar en el fin de los tiempos. Shalom Aleichem, paz a vosotros. No vote esta palabra, solo escudriñela. Le van a decir, óigalo todo y retenga lo bueno. Pues si sabe retener lo bueno, hágalo. Si no, se va a comer malo. Yo he estado explicando, escrito está. Escrito está, escrito está. Shalom a todos.